Hemos hablado 1.000.000 de veces del caso García Luna y bueno, pues otra vez repetir. Pues el tema quiero que se enfoque en algo que es verdaderamente lo fundamental en todo esto. Por primera vez, se está mencionando una complicidad del gobierno federal con los grupos organizados. El tema, desde luego, está completamente politizado. Prácticamente con esto, cualquier interés, cualquier asunto o todo lo que quieran y manden que quiera hacer Felipe Calderón, prácticamente ya está muerto. Muerto políticamente, si es que alguna vez revivió. Y sí, lo han revivido con algunos comentarios absurdos y otros comentarios ciertos. Y estos apodos que lo único que hacen es enaltecer la figura de alguien que ya ni siquiera debería de estar formando parte de nuestra agenda política. Así que yo ya estoy hasta la M de Felipe Calderón y de muchas de estas historias que simple y sencillamente deberían de estar sepultadas. Pero el caso revive y eso hay que tomarlo en cuenta. O se va a jugar en serio o se va a jugar a las escondidas. Y eso también a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Ahora resulta que ya todo mundo sabía lo que estaba pasando, pero que nadie lo había dicho. Hay un asunto importante, interesante. ¿Por qué detuvieron a García Luna? ¿Cuál es el motivo político de todo este asunto? Porque lo hay, sin lugar a dudas lo hay. Ya se demostró esto, ya se demostró aquello. Aquí están viendo algunos de los titulares más actualizados, que es lo mismo, que dio dinero, que sus empresas, que no sé qué, que no sé cuánto, y que tú, y que quién sabe qué, etc. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué lo detuvieron en Estados Unidos? ¿Y quién le permitió entrar a Estados Unidos? Sacar la visa para ir a Estados Unidos es como sacarte la lotería o el melate. ¿Cómo es posible que esta persona, que todo el mundo sabía que tenía nexos con distintos grupos, pues ahora resulta que no solamente estaba en Estados Unidos, sino que tenía propiedades en Estados Unidos y hacía y deshacía en ese país? Y ahora de repente así como que, ay, espérate, me acordé de toda esta situación. Bueno, lo podemos medir políticamente desde dos formas. ¿A quién le conviene la detención de este personaje? Pues sin lugar a dudas a Estados Unidos, sobre todo en esta época preelectorera y sobre todo cuando Donald Trump tiene encima un juicio político. ¿A quién le conviene? A México, porque pareciera que hay una especie de coordinación que no la hay, donde de repente están saliendo a la luz lo que todo mundo sabía, pero que nadie dijo antes. Todos los analistas están señalando, no, que yo ya sabía, ¿y por qué no lo dijiste antes? Y el gobierno actual, no, pues es que aquí tenía nexos con ¿y por qué no lo dijiste antes? Tuvo que ser Estados Unidos el que nos nuevamente dictara la plana, o simple y sencillamente esto es un show. A final de cuentas no lo vamos a saber. Lo que sí es que me estoy basando en hechos. Vivir en Estados Unidos no es fácil, sobre todo en esta época. Siendo mexicano tampoco es fácil. Y ser millonario en Estados Unidos cuando aparentemente no haces nada, pues también no resulta nada fácil. Así que habría que empezar a rascar. ¿Por qué tanta preocupación por García Luna cuando todos estos actos de corruptelas, de organizaciones y de todo tenían tantos años aparentemente guardados?
La situación es muy sencilla. La lucha contra este tipo de grupos ha sido más mediática, más para las series de televisión que en la vida real. ¿Por qué? Porque les conviene, porque a final de cuentas el negocio sigue adelante. Ni la detención de García Luna, ni la detención del Chapo, ni la detención del Rey, ni de la Barbie, ni de ninguno de estos personajes mediáticos ha minado los esfuerzos de este tipo de grupos para hacer y deshacer a su antojo. Ellos tienen el control, ellos tienen el dominio, ellos saben lo que hacen. Y no solamente ellos, sino que además, dentro de todas este tipo de situaciones, hay algo que me sigue brincando en mi cabecita loca. Tantos presidentes apoyaron a este personaje. ¿Por qué? ¿Porque sabía más de lo que creemos que sabía? Obviamente. Si alguien conocía todo el entramado, era precisamente él. Y ahora resulta que mucha gente que trabajó con él, como ya lo hemos demostrado, pues empiezan a salpicarse algunas cosas. El señor de la seguridad de la Ciudad de México ahora resulta que no lo conoce. La señora del Estado de México ahora resulta que tampoco lo conoce. Y todo mundo niega vínculos con este personaje. La unidad de inteligencia financiera, pues lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Santiago Nieto le encanta soltar la sopa, pero hasta el momento no ha hecho una sola acción contundente. Una. Señala, acusa, habla, dice, pero hasta el momento nadie sabe. Los exsecretarios de Gobernación, quitando a Francisco Ramírez Acuña, que creo que no ha hablado, de ahí en fuera dicen que no hicieron absolutamente nada. Y ahora resulta esto, nos están soltando así como poquito a poquito toda la sopa relacionada con eso. Pero eso ya lo sabemos. Yo lo que quiero es que aprendamos una lección de todo esto. ¿Cuál es la lección? La lección es que por primera vez, oficialmente, en la historia de estos dos países, que han sido cómplices, se han coordinado para este asunto relacionado con los grupos organizados, o para protegerlos, o para de repente acordarse de ellos, todo ese tinglado y todo ese show y todo ese asunto de jugar a las escondidas, es simple y sencillamente eso, un jueguito, donde hago como que te busco y tú haces como que te escondes. Entonces, habría que seguir haciendo miles y miles de preguntas. Ahora, la probabilidad de que este hombre se quede en la cárcel, pues son las mismas que pudiéramos apostar en otras ocasiones. Pero lo importante, y que eso quede muy claro, lo importante de todo este show que hemos vivido estos últimos días, que ya van 10, es simplemente que se demuestra que para que haya ese tipo de grupos debe de haber gobiernos cómplices. Y estos gobiernos cómplices mexicanos y estadounidenses, que no se nos olvide, deben de responder ante las autoridades. Que García Luna se pudra en la cárcel, pues que se pudra. A final de cuentas, él solamente era un personaje que conocía demasiado, que sabía demasiado y hasta ahí. Pero el que mandaba, el que operaba, el que decía, órale, va o no va, es otro. Puede llamarse Salinas, puede llamarse Fox, puede llamarse Cedillo, puede llamarse Calderón, puede llamarse Peña Nieto, o puede llamarse como lo quieran poner. La realidad es que tenemos que admitir
que en estas guerritas, batallas, luchas y todo ese tipo de situaciones, nosotros somos los que vamos perdiendo. Nosotros no hemos ganado una sola de estas batallas. Aunque se detenga a 100 o a 500 o a 1000, de todos modos van a seguir saliendo, como ya lo dije en alguna ocasión, las cucarachas del poder. Lo que se está haciendo es simbrar a toda esa gente que durante tantos y tantos años se mantuvo en silencio, se mantuvo impune, se mantuvo en esta relación de los grupos organizados y los grupos de poder. Esa es la lección que tenemos que aprender de todo esto. Yo pues seguiré presentándote historias, mira, ya salió esto, mira, ya salió el otro. Lo único que sé es que ya debemos de admitir que hemos vivido durante muchos años con narcogobiernos que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.